Imagina un noble, casi un adolescente, elevado a cardenal por su propio tío, el Papa. Nepotismo descarado o el despertar de un líder nato destinado a transformar la Iglesia. La historia de San Carlos Borromeo es una epopeya de poder, intriga y una fe inquebrantable que pocos conocen. Hoy desvelaremos los orígenes y las auténticas motivaciones detrás de su meteórica ascensión. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la asombrosa verdad que redefinió el catolicismo para siempre. El joven cardenal Borromeo. La imagen que muchos tienen es la de un privilegio inmerecido, un joven agraciado por el nepotismo papal, catapultado a una posición de inmenso poder cuando apenas la barba le asomaba. Y sí, es cierto que su tío, el Papa Pío IV, fue quien lo elevó a las más altas esferas eclesiásticas en una época donde tales prácticas eran, si no aceptadas, al menos no infrecuentes. Pero, ¿y si les dijera que lo que comenzó como un aparente acto de favoritismo, se transformó en la forja de uno de los reformadores más feroces y dedicados de la historia de la Iglesia? ¿Y si esta juventud en la corte papal, lejos de ser un camino de holganza, se convirtió en el crisol donde se templó el acero de un espíritu indomable? Nuestro viaje nos lleva desde la suntuosa, pero a menudo turbulenta, Roma del siglo XVI, hasta las cámaras de debate de un concilio ecuménico que marcaría un antes y un después para el catolicismo, el Concilio de Trento. Aquí, Carlos Borromeo, el cardenal adolescente, no solo sería un espectador, sino un protagonista silencioso, un arquitecto fundamental que sentaría las bases para la renovación más profunda que la Iglesia había visto en siglos. Prepárense para descubrir cómo la corte papal y la crisis de Trento moldearon a un hombre destinado a la grandeza espiritual. Cuando Carlos llegó a Roma, apenas tenía 22 años. Su elevación al cardenalato no era un secreto, ni sus lazos familiares con el nuevo Papa, Giovanni Angelo Medici, ahora Pío IV. La expectativa para muchos era que Carlos seguiría el camino de tantos otros cardenales jóvenes de linaje noble, una vida de estudio intelectual ocasional, de patronazgo artístico, de intrigas políticas y, para algunos, de una laxitud moral que, lamentablemente, se había vuelto demasiado común en ciertos círculos eclesiásticos. Pero Carlos no era como los demás. Desde el principio, mostró una seriedad y una dedicación al estudio que sorprendieron incluso a sus tutores más experimentados. Sus intereses no se limitaban a la teología, sino que abarcaban el derecho canónico, la filosofía y la administración. Era un erudito en ciernes, con una mente aguda y una memoria prodigiosa, características que serían esenciales para las tareas que le esperaban. Roma en ese momento era un torbellino. No solo era el centro del poder espiritual, sino también una capital política y cultural de primer orden, vibrante pero también profundamente problemática. Las reverberaciones de la Reforma protestante, iniciada décadas antes por figuras como Martín Lutero, habían sacudido los cimientos de la Iglesia católica hasta su misma médula. Alemania, Suiza, Inglaterra, grandes porciones de Europa se habían desgajado de la obediencia a Roma, impulsadas por un clamor legítimo contra los abusos y la corrupción que infestaban a la institución. La venta de indulgencias, el absentismo episcopal, el concubinato clerical, la ignorancia religiosa entre el clero y los fieles, la lista era larga y dolorosa. La Iglesia necesitaba una reforma urgente, una purificación que la librara de las incrustaciones que habían desvirtuado su misión. Y el instrumento elegido para esta reforma era el Concilio de Trento. Una asamblea ecuménica convocada por primera vez en 1545, que había sufrido interrupciones, suspensiones y un sinfín de complicaciones políticas y teológicas. Cuando Pío IV asumió el solio pontificio en 1559, una de sus prioridades más apremiantes era reanudar y concluir este concilio estancado, un concilio que llevaba ya casi 2 décadas en un limbo intermitente. El mundo miraba a Roma, esperando una respuesta contundente. ¿Sería la Iglesia capaz de reformarse a sí misma? ¿Podría defender su doctrina y restaurar su autoridad moral? Aquí es donde nuestro joven cardenal Borromeo entra en escena, no como un mero espectador, sino como la mano derecha, la mente organizadora, el cerebro detrás de la reanudación y la conclusión de Trento.
Pío IV, al ver la inteligencia y la diligencia de su sobrino, le confió responsabilidades de una magnitud asombrosa para alguien de su edad. Carlos se convirtió en el secretario de Estado de facto, el confidente más cercano del Papa, el hombre encargado de coordinar la logística, la correspondencia y las deliberaciones de un concilio que se desarrollaba a cientos de kilómetros de distancia, en la remota ciudad de Trento. Imaginen el peso de esa tarea. Las cartas iban y venían sin cesar entre Roma y Trento, llevando las instrucciones del Papa, las peticiones de los obispos, los informes de los legados pontificios. Carlos era el filtro, el mensajero, el analizador de toda esta información vital. Era quien se aseguraba de que los decretos papales fueran enviados y comprendidos, quien gestionaba las delicadas negociaciones con los embajadores de las potencias europeas, y quien supervisaba la preparación de los temas a debatir en las sesiones conciliares. Era una labor titánica, que requería no solo una capacidad administrativa excepcional, sino también una profunda comprensión de la teología, del derecho canónico y de la compleja política internacional de la época. Carlos pasaba horas, días, semanas enteras inmerso en estos documentos, en estas discusiones, en la búsqueda de soluciones para los problemas que habían aquejado a la Iglesia durante tanto tiempo. Fue en este periodo, sumergido en la vorágine de Trento, donde Carlos Borromeo comenzó a experimentar una transformación profunda. Al principio, su participación pudo haber sido vista como una extensión de sus deberes administrativos para con su tío. Pero a medida que se adentraba en los debates, a medida que leía los informes de los obispos que clamaban por una renovación genuina, a medida que escuchaba las voces que exigían una iglesia más pura y más cercana a los evangelios, algo se encendió dentro de él. No era solo el trabajo del cardenal Borromeo, era la misión del católico Carlos Borromeo. Los temas discutidos en Trento eran de una trascendencia inmensa. Desde la justificación por la fe y las obras, hasta la naturaleza de los sacramentos, pasando por la necesidad de una formación sólida para el clero, la obligación de residencia de los obispos en sus diócesis, la prohibición de la acumulación de beneficios eclesiásticos y la creación de seminarios para la educación de futuros sacerdotes. Cada uno de estos puntos representaba una batalla, una confrontación de ideas y de intereses, a veces apasionada, a veces dolorosa. Carlos, desde su oficina en Roma, procesaba cada uno de estos conflictos, entendiendo no solo la letra, sino el espíritu detrás de cada propuesta de reforma. Fue testigo de primera mano de la resistencia, de los poderosos intereses que se oponían al cambio. Cardenales que preferían mantener sus ingresos sin obligaciones, obispos que no querían abandonar las comodidades de la corte para ir a sus diócesis remotas, príncipes que veían en la reforma eclesiástica una amenaza a su propia autonomía. Pero también fue testigo de la visión de aquellos que, con un celo ardiente, luchaban por restaurar la integridad de la Iglesia. Estas tensiones, estos dilemas, no pasaron desapercibidos para la mente analítica y el corazón sensible de Carlos. Un evento en particular, de carácter profundamente personal, actuó como un catalizador en su transformación espiritual. En 1562, la muerte de su hermano Federico, su confidente y amigo, golpeó a Carlos con una fuerza devastadora. Hasta ese momento, aunque diligente en sus deberes, Carlos aún mantenía ciertos lazos con el mundo secular, con la posibilidad de formar una familia, de perpetuar el linaje Borromeo. La muerte de Federico, sin embargo, le hizo confrontar la fugacidad de la vida y la vacuidad de las ambiciones terrenales. Fue un momento de introspección profunda, un punto de inflexión. A partir de este suceso, su compromiso con la Iglesia y con la Reforma se volvió absoluto, inquebrantable. Decidió que su destino no era ser un príncipe de la Iglesia por privilegio, sino un siervo de Dios por vocación. Vendió gran parte de sus bienes personales, adoptó una vida de mayor austeridad y, lo más significativo, comenzó a estudiar en serio para la ordenación sacerdotal. A pesar de ser ya cardenal, sentía que le faltaba la verdadera preparación espiritual y teológica para liderar al pueblo de Dios. Esta decisión fue revolucionaria para la época. Muchos cardenales no eran sacerdotes ni obispos,
a menudo eran administradores o diplomáticos. Pero Carlos entendió que, para ser un verdadero reformador, debía ser antes que nada un pastor, un ejemplo vivo de la fe que quería inculcar. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1563, y solo unos meses después, en diciembre de ese mismo año, recibió la consagración episcopal. Coincidentemente, la clausura solemne del Concilio de Trento tuvo lugar apenas unas semanas después. ¿Pueden sentir el simbolismo de este momento? El mismo hombre que había trabajado incansablemente para llevar a término el concilio, ahora asumía plenamente las vestiduras y las responsabilidades del sacerdocio y el episcopado, listo para implementar sus decretos. Los años en la corte papal y su inmersión en la crisis de Trento fueron, por tanto, mucho más que una simple fase de su vida. Fueron la escuela donde aprendió la anatomía de la iglesia de su tiempo, sus grandezas, sus debilidades, sus heridas abiertas. Fue el laboratorio donde se forjó su visión de una iglesia renovada, disciplinada, instruida y pastoralmente eficaz. Allí, en medio de la política vaticana y los debates conciliares, Carlos Borromeo pasó de ser un joven cardenal de linaje noble a un verdadero reformador, un hombre con una misión clara y un propósito inquebrantable. Él no solo comprendió la necesidad de la reforma doctrinal y disciplinaria, la vivió. Entendió que las decisiones tomadas en Trento no eran meras teorías teológicas o reglas administrativas, sino el marco para una revolución espiritual que debía transformar la vida de los sacerdotes y de los fieles. Vio con claridad meridiana que la implementación de esas reformas requeriría liderazgo, sacrificio y una voluntad de hierro. Y se dio cuenta de que él estaba llamado a ser uno de esos líderes. Desde su posición privilegiada, Borromeo no se limitó a procesar papeles, internalizó el espíritu de Trento. Comprendió que la Iglesia necesitaba volver a sus raíces, a una vida de piedad auténtica, a una predicación clara de la palabra de Dios y a una administración de los sacramentos digna y reverente. Entendió la importancia de los seminarios para formar un clero erudito y moralmente íntegro, un clero capaz de guiar a los fieles. Captó la urgencia de establecer una catequesis sólida para que el pueblo conociera su fe. Visualizó una iglesia donde los obispos no fueran príncipes ausentes, sino pastores presentes, dedicados al cuidado de sus rebaños. Esta visión, nacida y pulida en el fragor de Trento, sería el mapa que guiaría sus pasos en el futuro. Cada decreto, cada canon, cada decisión conciliar, se grabó en su mente no como un mero punto de ley, sino como un imperativo moral y espiritual. El concilio no fue solo un evento externo, fue un proceso interno en el alma de Carlos Borromeo. Allí, en la capital del catolicismo, mientras el mundo se debatía entre la fe y la duda, entre la tradición y la ruptura, el joven cardenal se transformaba. De un administrador brillante, aunque joven, se estaba convirtiendo en un apóstol. Este periodo fue, en esencia, su preparación. La corte papal le dio la formación administrativa y el acceso al corazón de la Iglesia. Trento le proporcionó la visión, la teología y la urgencia moral. Juntos, estos elementos crearon al San Carlos Borromeo que hoy recordamos. Un hombre que, habiendo visto las profundas heridas de la Iglesia desde su más alto escalafón, decidió que no se contentaría con teorías o decretos sobre papel. No, él estaba destinado a llevar esa reforma a la vida real, a hacerla palpable, a vivirla y a exigirla. Su siguiente destino sería una diócesis que, en ese momento, era un microcosmos de los problemas que Trento buscaba resolver, Milán. Una sede episcopal legendaria, pero que languidecía en el abandono pastoral, un campo árido esperando la semilla de la reforma. Y Carlos Borromeo, el cardenal reformador forjado en Roma y Trento, estaba más que listo para empuñar el arado. Pero esa, queridos espectadores, es una historia que abordaremos en nuestro próximo capítulo. Por ahora, les invito a reflexionar sobre cómo las circunstancias, incluso las que parecen dictadas por el privilegio, pueden ser el crisol donde se forjan los más grandes líderes espirituales. Después de sumergirnos en los albores de su despertar reformador, de ver cómo Carlos Borromeo, el joven cardenal, asimilaba las urgencias de Trento desde la cúspide del poder papal,
La narrativa nos arrastra ahora hacia el epicentro de su verdadera epopeya. Dejamos atrás las intrigas romanas y los debates conciliares para adentrarnos en un escenario mucho más crudo, pero infinitamente más determinante para su legado, Milán. Aquí, la teoría de la reforma debía colisionar con la dura realidad, y este choque no sería sino una verdadera batalla. No una batalla de espadas y ejércitos, sino una contienda por el alma de una diócesis, por la fe de un pueblo, por la esencia misma de la Iglesia. Milán, la vasta y compleja archidiócesis, se convirtió en el lienzo donde Borromeo no solo pintaría los ideales tridentinos, sino que los esculpiría con el cincel de su voluntad inquebrantable, transformando cada desafío en una oportunidad para la renovación. Cuando Carlos Borromeo llegó a Milán como arzobispo residente en 1565, encontró una diócesis en un estado que podría calificarse sin exageración de cataclísmico. La grandiosa metrópoli, corazón palpitante del norte de Italia y bajo la influencia del Imperio Español, era espiritualmente un campo yermo. Durante casi 80 años, ningún arzobispo había residido de manera permanente en la ciudad. 80 años de ausencia pastoral, un vacío inmenso que había permitido que la disciplina eclesiástica se desintegrara por completo, que la ignorancia doctrinal arraigara y que la vida moral se relajara hasta límites insospechados. Imaginen el impacto de una falta de liderazgo así, generaciones enteras sin una guía firme, sin un pastor que conociera a sus ovejas. El clero, en particular, era un reflejo desolador de este abandono. La educación sacerdotal era prácticamente inexistente. Muchos sacerdotes eran ignorantes de los rudimentos de la teología y la liturgia, incapaces de predicar con rigor o de administrar los sacramentos con la debida reverencia. El celibato era a menudo ignorado, la simonía y el nepotismo proliferaban y la residencia parroquial era una quimera para muchos, que preferían disfrutar de los beneficios de sus cargos mientras vivían lejos de sus comunidades. Las parroquias estaban descuidadas, las iglesias en ruinas o convertidas en almacenes, sus tesoros dilapidados y sus ornamentos sagrados profanados. El contraste con el ideal de sacerdote que Trento había delineado no podía ser más abismal. La liturgia se celebraba de manera caótica, a menudo sin comprender su significado, y la Eucaristía, el centro de la fe, era tratada con una rutina que rayaba en la irreverencia. Y si el clero estaba en tal estado, la feligresía no podía estar muy lejos. La ignorancia religiosa era rampante entre los laicos. Las supersticiones florecían sin control, mezclándose con la fe cristiana de una manera que desvirtuaba su esencia. La gente común no comprendía las verdades básicas de la fe, no recibía catequesis, y su vida sacramental era escasa o inexistente. Muchos ni siquiera habían recibido el sacramento de la confirmación. Las cofradías, que en su origen eran focos de piedad, se habían convertido en meros clubes sociales, despojadas de su propósito espiritual. La moralidad pública era laxa, la violencia endémica, y el abismo entre la élite y los más desfavorecidos se profundizaba sin que la Iglesia ejerciera su papel de bálsamo social. Políticamente, Milán era un hervidero de intereses contrapuestos, con el gobernador español ejerciendo un poder considerable y celoso de cualquier autoridad que pudiera menoscabar su influencia. La intromisión de las autoridades seculares en asuntos eclesiásticos era constante, un desafío más a la ya de por sí abrumadora tarea de Borromeo. Era, en definitiva, una diócesis donde la fe estaba moribunda, la estructura colapsada y el pueblo sin pastor. Pero Carlos Borromeo no era un hombre de medias tintas ni de desesperación. Venía de Roma imbuido del espíritu reformador del Concilio de Trento, que él mismo había ayudado a plasmar. Su visión era clara, su determinación inquebrantable y su energía inagotable. En lugar de ceder ante la magnitud de la tarea, la abrazó como su misión divina. Su llegada a Milán fue un shock para muchos, acostumbrados a la laxitud y al absentismo. De inmediato, puso en marcha un plan integral que atacaría los problemas desde múltiples frentes, aplicando con rigor, pero también con una profunda caridad, las directrices conciliares. Comprendió que la reforma no podía ser un mero decreto desde un púlpito, sino una transformación profunda que debía permear cada fibra de la vida diocesana.
Su primera y más revolucionaria herramienta fue la implementación sistemática de los sínodos. No eran reuniones esporádicas, sino encuentros periódicos y bien organizados, tanto a nivel provincial, con los obispos sufragáneos de su vastísima provincia eclesiástica, como diocesano, con el clero milanés. En estos sínodos, Borromeo no solo promulgaba los decretos de Trento, sino que los adaptaba a la realidad local, establecía normativas precisas y exigía su cumplimiento. Eran foros de instrucción, de exhortación y de disciplina. Los sínodos provinciales eran cruciales para uniformar la aplicación de la reforma en una geografía tan extensa, abarcando territorios que hoy son parte de Italia y Suiza. En estos encuentros se discutían las directrices para la formación del clero, la catequesis, la administración de los sacramentos y la vida moral de los fieles. Los sínodos diocesanos, por su parte, se centraban en la vida cotidiana de las parroquias y el clero de Milán, abordando desde la vestimenta de los sacerdotes hasta la correcta celebración de la misa. Estos encuentros no solo eran legislativos, sino también momentos de profunda renovación espiritual, donde Borromeo inspiraba a sus sacerdotes a abrazar su vocación con renovado celo. Pero sabía que los decretos sin seguimiento eran papel mojado. Por ello, Borromeo se embarcó en un programa extenuante de visitas pastorales. Estas no eran meras inspecciones protocolarias, eran expediciones exhaustivas, a menudo en condiciones difíciles, a cada rincón de su inmensa diócesis. A caballo, a pie, recorrió montañas y valles, visitando personalmente parroquia tras parroquia, aldea tras aldea, monasterio tras monasterio. Durante estas visitas, el arzobispo inspeccionaba minuciosamente las iglesias, los altares, los vasos sagrados, los libros litúrgicos. Verificaba el estado de los registros parroquiales, la calidad de la predicación, la observancia del celibato por parte del clero y la instrucción religiosa de los fieles. Hablaba con los párrocos, los corregía, los animaba y, si era necesario, aplicaba sanciones. Predicaba incansablemente al pueblo, administraba el sacramento de la confirmación a miles de personas que nunca lo habían recibido, y escuchaba las confesiones. Estas visitas no solo servían para diagnosticar problemas y aplicar soluciones, sino que eran una poderosa manifestación de su compromiso personal y de la cercanía del pastor con su rebaño. Su presencia infundía esperanza y autoridad, y su ejemplo arrastraba a muchos al cambio. La reforma del clero era una de sus prioridades absolutas, consciente de que un buen clero era la base de una buena iglesia. La falta de formación sacerdotal era un cáncer, y Borromeo la extirpó de raíz con la creación de seminarios, siguiendo uno de los mandatos más visionarios de Trento. Fundó el Seminario Mayor de Milán, y luego varios seminarios menores, garantizando que los futuros sacerdotes recibieran una sólida formación intelectual, espiritual y moral. No se trataba solo de aprender latín o teología, se trataba de formar pastores con virtudes, con piedad, con amor a la iglesia y al prójimo. Estableció un riguroso currículum, horarios de estudio y oración, y un fuerte énfasis en la disciplina y la vida comunitaria. Los jóvenes ingresaban allí para ser moldeados como verdaderos siervos de Dios, erradicando así la plaga de sacerdotes ignorantes y relajados que había asolado Milán. Más allá del clero, la instrucción de los laicos era otro pilar fundamental de su estrategia. Borromeo fue un pionero en la catequesis sistemática. Fundó la célebre Congregación de la Doctrina Cristiana, una hermandad de laicos comprometidos que se dedicaba a enseñar la fe a niños y adultos. Estableció escuelas dominicales en cada parroquia, donde se impartía la doctrina cristiana de forma regular y estructurada. Compiló catecismos sencillos y claros, adaptados a la comprensión del pueblo, y promovió su uso generalizado. Comprendió que la ignorancia era el enemigo de la fe, y que sólo a través del conocimiento y la comprensión se podía vivir una vida cristiana auténtica. Quería que todos, desde el más humilde campesino hasta el más noble patricio, tuvieran acceso a las verdades de la fe. Por supuesto, una reforma de tal magnitud y con tal rigor no podía avanzar sin encontrar resistencia. Las reformas de Borromeo chocaron frontalmente con los intereses creados, las costumbres arraigadas y la resistencia al cambio. El clero corrupto o negligente, que veía amenazados sus privilegios y su laxo estilo de vida, se convirtió en una fuente constante de oposición.
Algunos sacerdotes se negaron a cumplir las nuevas normativas, a residir en sus parroquias o a abandonar sus concubinas. Borromeo no dudó en aplicar las sanciones canónicas, a menudo con gran severidad, lo que le valió el rencor de muchos. La aristocracia y las autoridades seculares también se opusieron ferozmente. El gobernador español de Milán, el duque de Albuquerque, veía las reformas de Borromeo como una intromisión en los asuntos de Estado y un desafío a su propia autoridad. Hubo constantes disputas sobre la jurisdicción eclesiástica y civil, especialmente en lo que respecta a la exención fiscal del clero o la jurisdicción sobre los delitos cometidos por eclesiásticos. La tensión llegó a tal punto que el gobernador llegó a publicar edictos que prohibían a los sacerdotes asistir a los sínodos convocados por el arzobispo, y Borromeo fue calumniado y difamado en la corte real española. Pero la resistencia más infame y peligrosa provino de una orden religiosa, la de los humillados. Esta orden, antaño floreciente, había caído en una profunda decadencia moral y material. Sus conventos eran focos de escándalo, sus miembros llevaban una vida relajada y sus riquezas eran mal administradas. Borromeo, en su afán reformador, intentó restaurar la disciplina en la orden. Sin embargo, los humillados se negaron a someterse a su autoridad. La disputa escaló hasta que, en un acto de desesperación y furia, algunos miembros de la orden, liderados por un sacerdote llamado Girolamo Donato, intentaron asesinar al arzobispo. Un sicario disparó a Borromeo mientras éste oraba en su capilla privada, pero la bala, de manera milagrosa, solo causó un roce sin heridas graves. Este atentado no solo puso de manifiesto la magnitud de la resistencia, sino que también demostró la profunda convicción y el coraje de Borromeo, quien vio en ello una confirmación de su misión. Lejos de amedrentarse, el incidente reforzó su determinación. El liderazgo de San Carlos Borromeo no se basó únicamente en su autoridad o en la promulgación de leyes, sino que se cimentó en su propio ejemplo personal, un factor clave para la retención de su legado en la memoria colectiva. Era un hombre de profunda piedad y austera penitencia. Su estilo de vida era espartano, en marcado contraste con el lujo y la opulencia de muchos eclesiásticos de su tiempo. Dormía pocas horas, a menudo en el suelo, comía frugalmente, ayunaba con frecuencia y dedicaba largas horas a la oración. Su palacio arzobispal, antes centro de banquetes, se convirtió en un modelo de sobriedad y trabajo incansable. Vendió gran parte de sus posesiones personales y los bienes de la diócesis para financiar sus obras de caridad y la construcción de seminarios e iglesias. Su vestimenta era sencilla y su porte, aunque noble, desprovisto de toda ostentación. Esta coherencia entre lo que predicaba y cómo vivía era un testimonio elocuente que desarmaba a muchos de sus críticos y que inspiraba una profunda veneración en el pueblo. No pedía a nadie lo que él mismo no estuviera dispuesto a dar. Su coraje se manifestó no solo en la confrontación con los poderosos, sino también en su incansable servicio a los más vulnerables. El ejemplo más conmovedor y poderoso de su liderazgo surgió durante la terrible peste que asoló Milán entre 1576 y 1577, un episodio que sellaría su figura en la historia y en el corazón de los milaneses. La plaga, que ya había devastado otras ciudades italianas, llegó a Milán con una ferocidad inaudita. Las autoridades civiles, incluido el gobernador, huyeron de la ciudad para ponerse a salvo. El miedo se apoderó de todos. La gente moría por millares, las calles se llenaron de cadáveres, y los enfermos eran abandonados a su suerte. Fue en este momento de máxima desesperación cuando San Carlos Borromeo demostró la verdadera esencia de su pastoreo. Lejos de huir, el arzobispo decidió quedarse en la ciudad, convirtiéndose en el único punto de esperanza y consuelo para el pueblo. Organizaba procesiones de penitencia, donde él mismo, descalzo y con una cuerda al cuello en señal de arrepentimiento, caminaba junto a los enfermos y los moribundos, llevando una gran cruz. Su figura, esquelética por la austeridad, se convirtió en un faro en la oscuridad. Abrió las puertas de su propio palacio y las de otros edificios eclesiásticos para convertirlos en hospitales provisionales para los apestados, a quienes visitaba y confortaba personalmente, administrando los sacramentos sin temor al contagio. Vendió lo poco que le quedaba,
incluyendo la vajilla de plata de su mesa, para alimentar a los hambrientos y comprar medicinas. Organizó la distribución de alimentos, el entierro de los muertos y la asistencia espiritual a los moribundos. Su presencia constante, su valor indomable y su inmensa caridad salvaron incontables vidas, pero sobre todo, restauraron la fe y la moral en una ciudad sumida en el horror. Fue el verdadero pastor que no huyó al ver venir al lobo. Este acto de heroísmo pastoral le granjeó la veneración imperecedera del pueblo de Milán y de toda la Iglesia. Los métodos innovadores de Borromeo, su ejemplo personal y su incansable trabajo transformaron radicalmente la vida religiosa y social de Milán. Para cuando falleció en 1584, la archidiócesis que había encontrado en ruinas se había convertido en un faro de la Contrarreforma católica, un modelo de disciplina, piedad y organización. Las iglesias estaban restauradas y embellecidas, el clero era instruido y ejemplar, los seminarios producían sacerdotes santos, y el pueblo estaba bien catequizado y devoto. Las cofradías habían recuperado su espíritu original de caridad y piedad, y la vida moral de la ciudad había mejorado notablemente. Milán no solo había sido reformada, sino que se había convertido en un motor de la reforma para otras diócesis de Europa, que mirarían al modelo milanés como ejemplo a seguir. San Carlos Borromeo había logrado no solo implementar las reformas de Trento, sino dotarlas de un alma, de un rostro humano, de una vitalidad que perduraría por siglos. La batalla espiritual de Milán había sido ganada, y el campo yermo se había transformado en un jardín floreciente. La semilla de la reforma, sembrada con tanto esfuerzo y regada con su propia vida, había germinado y dado frutos abundantes. La visión de un cardenal que abandonó la comodidad de la curia romana para enfrentar una realidad eclesial desoladora, y que con su liderazgo férreo y su ejemplo personal logró una metamorfosis tan profunda, nos prepara ahora para comprender la verdadera magnitud de su influencia. Porque su obra en Milán no fue un fin en sí misma, sino el cimiento sobre el cual se construiría un legado que trascendería su tiempo y su diócesis. Un legado que, como veremos a continuación, resuena aún hoy en la Iglesia y en la historia, solidificando su lugar no solo como un reformador, sino como un verdadero santo. El eco de sus pasos aún resuena en los antiguos adoquines de Milán, un sonido que trasciende los siglos. Hemos recorrido el campo de batalla espiritual que fue la diócesis de San Carlos Borromeo, donde con férrea voluntad y fe inquebrantable, emprendió la titánica tarea de reformar la Iglesia siguiendo las directrices de Trento. Pero su historia no concluye con su muerte, es entonces cuando su legado se teje, transformándose en un tapiz que cubre toda la Iglesia católica, sentando las bases de la Contrarreforma. Su visión y labor fueron un faro que guió a generaciones, demostrando que santidad y eficiencia pueden transformar no solo al individuo, sino a comunidades enteras. El primer pilar de su legado inmortal, y quizás el más trascendental, fue su revolucionaria aproximación a la formación del clero. Ante la ignorancia y laxitud endémicas, Borromeo materializó las directrices tridentinas sobre seminarios en un sistema modelo para toda la Iglesia. En Milán, fundó seminarios mayores y menores, no meras escuelas, sino laboratorios de santidad. Su visión era clara, el sacerdote debía ser un erudito, sí, pero ante todo, un hombre de Dios, un pastor con el corazón de Cristo. Los futuros sacerdotes estudiaban teología, escritura y pastoral, inculcándoseles también profunda vida de oración, disciplina y amor por el servicio. Carlos no solo supervisaba currículos, participaba activamente, dando conferencias y confesando a seminaristas, infundiendo el espíritu de sacrificio. Estos seminarios fueron una demostración práctica de cómo formar sacerdotes dignos y santos. Su éxito resonó, y obispos de otras diócesis enviaban clérigos a Milán para aprender del modelo Borromeo, multiplicando el impacto en la calidad del sacerdocio católico europeo. Las órdenes de los oblatos de San Ambrosio, fundadas para el apoyo y la formación continua del clero, aseguraron que el buen ejemplo y la doctrina perduraran. Paralelamente, la catequesis fue otra de sus grandes pasiones y áreas de reforma. En una época donde la fe se volvía ritual vacío o superstición, y el conocimiento doctrinal escaso, Borromeo entendió que la Iglesia no podía sobrevivir sin que sus fieles comprendieran las verdades de su fe.
La ignorancia es la madre de todos los errores fue el motor de una de las iniciativas más poderosas de la Contrarreforma. Organizó las escuelas de doctrina cristiana, en cada parroquia, una red capilar que alcanzaba los rincones más remotos. Niños, jóvenes y adultos eran instruidos sistemáticamente. Su enfoque fue notable por la creación de materiales didácticos accesibles y el entrenamiento de laicos y clérigos como catequistas. El propio Carlos redactó manuales, asegurando su amplia distribución y estandarizando la enseñanza doctrinal para un mensaje claro y unificado. Este esfuerzo masivo de instrucción sentó las bases para el renacimiento de la piedad popular, transformando la comprensión de la fe y equipando a millones para una vida cristiana consciente. Las escuelas de doctrina cristiana se copiaron en innumerables diócesis, dando un impulso sin precedentes a la alfabetización religiosa y fortaleciendo la identidad católica. La vida parroquial también experimentó una transformación radical. Milán, como muchas diócesis post-Trento, era un caos administrativo y espiritual, parroquias desorganizadas, sacramentos irregulares y templos en abandono. Carlos Borromeo, con su espíritu reformador, se propuso revitalizar cada parroquia, convirtiéndola en un centro vibrante de vida espiritual y comunitaria. Impuso visitas pastorales regulares, no como meras inspecciones, sino como encuentros reales entre el obispo y su grey, donde escuchaba, instruía y corregía con amor paternal y firmeza. Sus visitas, a menudo a pie, eran legendarias. Se aseguró de que los párrocos residieran, predicaran regularmente, celebraran la misa con dignidad y administraran los sacramentos con reverencia. Exigió iglesias limpias, altares dignos y ornamentos litúrgicos adecuados. Reorganizó las estructuras parroquiales, fijando límites claros y dotando a cada una de los recursos necesarios. La confesión frecuente y la comunión se promovieron activamente, revitalizando la vida sacramental. Así, San Carlos Borromeo restauró la dignidad de la parroquia como corazón de la vida cristiana y baluarte contra la decadencia moral. Su manual para visitas pastorales y sus decretos sinodales se convirtieron en textos de referencia para obispos de toda Europa. Pero el legado de Carlos Borromeo trasciende lo organizativo, se cimentó en su ejemplo personal y su visión de la piedad. Predicaba con el ejemplo, viviendo una vida de austeridad, penitencia y oración que impactó profundamente a su entorno. Su caridad ilimitada, especialmente durante la Gran Peste de Milán en 1576, donde arriesgó su vida para atender a enfermos y moribundos, se grabó a fuego en el corazón de su pueblo y en la memoria de la Iglesia. La plaga diezmó Milán, pero encontró en Borromeo no solo un administrador competente, sino un pastor que encarnaba la presencia de Cristo sufriente. No huyó, se quedó, llevando el Santísimo por las calles, organizando hospitales y gastando su fortuna personal. Esta respuesta heroica al sufrimiento masivo no solo salvó vidas y almas, sino que elevó la moral de la ciudad y demostró el verdadero significado del episcopado católico. El impacto de Borromeo fue mucho más allá de las fronteras de su diócesis. Milán se convirtió en un laboratorio viviente de la Contrarreforma, un modelo a seguir para la Iglesia universal. Las reformas implementadas sirvieron como un blueprint para otros obispos que deseaban aplicar los decretos tridentinos. Sus Acta Ecclesiae Mediolanensis, una recopilación exhaustiva de sus decretos sinodales y pastorales, se convirtió en una guía indispensable. Este monumental trabajo codificó la implementación práctica del Concilio de Trento y fue emulado por otras diócesis, extendiendo su influencia por Europa. Borromeo no solo demostró que la reforma era posible, sino que proporcionó un manual detallado. Su influencia se sintió en la revitalización de la disciplina eclesiástica, en el florecimiento de nuevas órdenes religiosas inspiradas en su celo, y en la renovación de la teología y espiritualidad católica. La figura del obispo fue redefinida por Borromeo como la de un pastor diligente, maestro de la fe y padre espiritual, un modelo que inspiró a innumerables prelados a lo largo de los siglos. Su legado, por tanto, no es estático, es dinámico y perenne. 46 años después de su muerte, la Iglesia reconoció formalmente la heroicidad de sus virtudes. El 1 de noviembre de 1610, el Papa Pablo V canonizó a Carlos Borromeo,
elevándolo a los altares como ejemplo universal de santidad episcopal. Fue una canonización sin sorpresa, pues su fama ya se había extendido por Europa, atribuyéndosele numerosos milagros. Su canonización fue un poderoso mensaje para la Iglesia post-Trento. La santidad era alcanzable en el servicio activo del episcopado, incluso en las tareas administrativas más arduas. Se le veneró rápidamente y su festividad se incluyó en el calendario litúrgico, consolidando su lugar como reformador y gigante espiritual. Como patrón de obispos, catequistas y seminaristas, San Carlos Borromeo sigue siendo una figura de inmensa relevancia. Para los obispos, es el arquetipo del pastor tridentino, modelo de celo pastoral, entrega incansable, amor por su rebaño y valentía ante la adversidad. Su vida es una constante llamada a la responsabilidad episcopal. Para los catequistas, su incansable esfuerzo por la instrucción religiosa les recuerda la vital importancia de su ministerio y la necesidad de sólida formación y corazón entregado para transmitir el Evangelio. Él estableció el estándar para la educación religiosa sistemática y accesible, y su espíritu impregna los mejores programas catequéticos actuales. Y para los seminaristas, Borromeo representa el ideal de la formación sacerdotal, combinación de erudición, piedad, disciplina y espíritu de servicio. Sus seminarios formaron santos sacerdotes, y su modelo sigue siendo un faro para las casas de formación, enfatizando una preparación no solo intelectual, sino también profundamente espiritual y pastoral. Su influencia va más allá, es patrón de líderes espirituales en general, un faro para quien guía a otros en la fe. Su capacidad para transformar una diócesis, superar resistencias e inspirar a todos, lo convierte en modelo de liderazgo para cualquier época. Nos enseña que la verdadera autoridad proviene del servicio, la fortaleza de la humildad y la perseverancia en el bien. En resumen, el legado inmortal de San Carlos Borromeo es una catedral espiritual construida sobre la fe, el celo reformador y un amor sacrificial por la Iglesia. No fue solo un ejecutor de las reformas tridentinas, fue un arquitecto visionario, un innovador práctico y un santo que encarnó la esencia de la Contrarreforma. Sus reformas en la formación del clero, la catequesis y la vida parroquial no solo revitalizaron Milán, sino que sentaron las bases para una renovación católica que se extendió por Europa, contrarrestando el desafío protestante y fortaleciendo la misión de la Iglesia. Su ejemplo de liderazgo episcopal y su heroica caridad lo consolidaron como un gigante espiritual cuyo impacto se sigue sintiendo. Su canonización, más que un fin, fue la confirmación de su perenne relevancia. Como patrón de obispos, catequistas, seminaristas y líderes espirituales, San Carlos Borromeo nos sigue hablando hoy. Su vida es un testimonio elocuente de que la dedicación inquebrantable a Cristo y a su Iglesia, combinada con una inteligencia aguda y una voluntad férrea, puede transformar el curso de la historia. El espíritu de Borromeo es una luz que sigue brillando, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la fe y el servicio. Este análisis de su legado nos prepara para una reflexión aún más profunda. ¿Qué nos enseña San Carlos Borromeo a nosotros, hoy, en pleno siglo XXI? ¿Cómo pueden sus virtudes y métodos inspirarnos en nuestra vida y en los desafíos de nuestro tiempo? Su figura, más allá de la historia, se erige como un eterno recordatorio de la potencia transformadora de una vida vivida para Dios y para los demás. En definitiva, San Carlos Borromeo no fue solo un arzobispo, sino un reformador incansable y un líder ejemplar. Su dedicación a la fe, su implementación de las directrices tridentinas y su amor por los fieles, lo consolidan como un pilar de la Iglesia. Su legado nos enseña sobre la importancia de la convicción y el servicio. ¿Qué aspectos de su vida crees que son más relevantes hoy? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete para explorar más vidas extraordinarias y no olvides activar las notificaciones. Te esperamos en nuestra próxima historia.